medicina humana. Y bueno, el día de hoy van a tocar conmigo en la parte de biología el tema del ciclo celular. Entonces, para empezar hablando del ciclo celular, buenos días chicos, me presento, mi nombre es Sandra Solano Flores, soy estudiante de el 10º ciclo de la carrera de medicina humana. Y bueno, el día de hoy van a tocar conmigo en la parte de biología el tema del ciclo celular. Entonces, para empezar hablando del ciclo celular, vamos a hablar un poco sobre la utilidad del ciclo celular. Como de forma general todos conocemos, para el desarrollo de una vida humana se van a requerir de la unión o la fusión de dos células sexuales. En este caso vendrían a ser el óvulo y el espermatozoide para que me formen un huevo o cigoto, como se puede ver en esta primera imagen. Entonces, a lo largo de toda la vida gestacional, este huevo o cigoto va a sufrir diversos cambios. Estos cambios están dominados por lo que vendría a ser la división celular, ¿no? Como vemos, de un solo huevo se van a formar múltiples células a lo largo de todo el periodo gestacional para que finalmente se forme el feto, ¿no? Y posteriormente nazca un neonato. Entonces, de forma general, de forma resumida, para esto nos serviría lo que vendría a ser tanto el ciclo celular como la división celular. Y ahora vamos a ver las diferencias. Entonces vamos a tener que todas las células que componen nuestro organismo, nuestro cuerpo, van a pasar por todo un ciclo que va a comprender de una fase denominada interfase, que también es conocida como fase de reposo, en la que básicamente se van a duplicar las organelas que existen en la célula, así como también va a haber un crecimiento de las organelas que existen en la célula. Y va a pasar por una fase también, una vez finalizada la interfase, pasa por una fase conocida como división celular. Ahora, esta fase conocida como división celular puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser mitosis o la división celular mitótica, o meiosis, también conocida como división celular meiótica. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar en términos generales tanto la mitosis de la meiosis? Su principal diferencia va a estar en el sitio, en el lugar, en el tipo de célula en el que va a ocurrir. La mitosis va a ocurrir generalmente en células somáticas, es decir, células que van a conformar cualquier estructura, cualquier órgano del cuerpo humano. No sé, por ejemplo, pueden ocurrir en células del hígado, por ejemplo, la mitosis, mientras que la meiosis van a ocurrir en células sexuales que obviamente se van a encontrar en el aparato reproductor, ya sea tanto masculino o femenino. Es decir, van a ocurrir en los testículos de los varones para que me den a las células sexuales de los varones, que son los espermatozoides, y en el caso de las mujeres ocurre en el ovario de las mujeres, ¿no? Para que me dé las células sexuales de las mujeres, conocidos como óvulos. En esta clase nos vamos a centrar más en lo que vendría a ser mitosis. Ahora, como les mencionaba, tanto lo que vendría a ser ciclo celular como división celular tienen una diferencia. No es lo mismo hablar de ciclo celular que hablar de división celular. Si es que hablamos de ciclo celular, el ciclo celular nos va a hacer referencia a todos aquellos fenómenos,
a todos los mecanismos o todos los procesos que me van a llevar a la formación de dos células hijas. Pero estas células hijas van a tener como característica que van a tener la misma cantidad de material genético que las madres, ¿no? Y para que ocurra todo, digamos, de una célula madre se formen las células hijas, se requiere de la duplicación del material. Entonces el ciclo celular va a constar de este proceso en donde se va a duplicar el material no solo genético, sino también algunas organelas, para que finalmente se dé digamos, la formación de las células hijas. Y acá, por ejemplo, vamos a tener, ¿no?, una célula madre que va a sufrir todo un proceso de diversos fenómenos, ¿no? Como les iba mencionando, va a pasar tanto por interfase como por división celular que forman parte del ciclo celular. Y finalmente me va a formar dos células hijas. Mientras que la división celular va a ser parte del ciclo celular. No va a ser un tema aparte, es parte del ciclo celular y básicamente va a consistir en eso, en la división, en la separación de, de todas las moléculas que se han duplicado, que han crecido en una célula inicial, se van a separar para formarme dos células hijas, ¿no? Ahora, existen algunas células, como por ejemplo las neuronas, que no van a poder pasar, digamos, por todo este proceso de ciclo celular completo, ¿no? Siendo más específicos, no van a pasar por lo que vendría a ser la división celular. ¿Por qué? Porque las neuronas son células que no se van a dividir, como vamos a ver más adelante, van a permanecer estáticas digamos, en una sola fase. Ahora, como les iba mencionando acá, primero vamos a hablar de la interfase y luego de cada uno de los procesos que forman parte de la división celular, en este caso solamente mitótica. Ahora, si es que iniciamos por la interfase, a su vez esta fase de interfase va a tener subfases dentro de ella, ¿no? Específicamente va a tener tres fases la interfase. La fase de G1, la fase S y la fase de G2. Y también va a haber por ahí una fase G sub 0, que ya les voy a explicar a lo largo de la explicación de esta diapositiva. No, entonces vamos a tener que, de forma general, toda esta gráfica de aquí nos representaría lo que es el ciclo celular. Entonces toda esta zona de amarillo, rosado y celeste va a representar al periodo de interfase. Y toda esta zona verde me va a representar al periodo de división celular mitótico. Entonces, como podemos ver, existe, digamos, una gran diferencia en lo que respecta a la fase mitótica con respecto a todo el periodo de interfase. Y esto básicamente nos va a indicar la cantidad de horas que dura cada uno de estas fases, ¿no? Entonces, como vemos, la interfase va a ser bastante más larga que la mitosis en sí. Ahora, empezando a hablar por la fase de G1, vamos a tener que la fase de G1 va a ser la fase más variable. ¿Y por qué digo que va a ser más variable? Porque su duración no es exacta, ¿no? Puede durarme, dependiendo, digamos, en células que tienen un periodo, un ciclo celular habitual, común, normal, suele durar tan solo 5 horas, pero existen algunas células en las que la fase de G1 me puede durar días, hay células en las que puede durar meses, o incluso en la que puede permanecer durante esta fase de G1 durante años. Es por eso que se menciona que la fase de G1 es la fase más variable, y esa variabilidad me va a depender del tipo celular. Así, por ejemplo, como les mencionaba en la diapositiva anterior, vamos a tener algunas células, como por ejemplo las neuronas o las células musculares,
que son conocidas como miocitos, que no se suelen dividir, es decir, no van a pasar por el periodo de división celular y van a permanecer en el periodo de interfase. Siendo más específicos, van a permanecer en el G1 de interfase. Y existen algunas células como los linfocitos que se van a dividir poco. Su división no va a ser tan habitual como la de las demás células del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este tipo de células? Este tipo de células van a permanecer durante el G1 de interfase durante años. Incluso salen de este periodo de interfase, ¿no? Y cuando cuando se trata de estas células, ya no se habla de que estas células se encuentran en el G1 de interfase, sino se habla de que estas células van a pasar a la fase G0 de interfase, que es una fase en donde básicamente estas células se van a retirar del ciclo celular y ya no van a pasar a las subsiguientes fases, ¿no? Para que se dividan. La otra fase de interfase vendría a ser la fase de S. En esta fase de S es, digamos, la más importante de las tres fases porque ocurre un hecho bastante peculiar, que es la síntesis del ADN. Ya, entonces en esta fase lo que va a ocurrir es que el ADN se va a empezar a sintetizar y se va a empezar a duplicar para que finalmente sea repartido en las células hijas. Esta fase habitualmente dura 7 horas. Y tenemos luego a la fase G2 de interfase. En esta fase ya vamos a tener el material genético duplicado, o bien se está terminando de duplicar. Vamos a tener a las organelas ya duplicadas. Generalmente las organelas se van a duplicar en lo que vendría a ser G1. Y si es que hay alguna organela que en G1 no se llegó a duplicar, en G2 va a finalizar su periodo de duplicación. Y en G2 va a tener una duración más corta, ¿no? Que va a ser de aproximadamente 3 horas. Ahora acá les he puesto, ¿no? Que en G2 va a haber 4C. La C va a representar a la cantidad de cromosomas. En este caso C está representando a 23 cromosomas. Y si pongo 2C sería 23 pares de cromosomas, que es la cantidad normal de cromosomas que contiene una célula. Pero como les menciono, en G2 ya la cantidad de ADN se ha duplicado. Es por eso que acá dice 4C. Y bueno, acá para más o menos conocer la duración del periodo de división celular mitótico, en comparación con todo el periodo de interfase, vamos a tener que la mitosis va a durar tan solo 1 hora. Ya, entonces acá todo esto va a conformar el ciclo celular. Tanto el periodo de interfase, que va a estar formado por G1, S y G2, y el periodo de división celular, en este caso la mitosis. Y si estuviésemos hablando de división de células sexuales, hablaríamos de meiosis. Ahora, para que les quede un poco claro, vamos a tener la siguiente gráfica, ¿no? Acá vamos a tener la primera fase de interfase o G1, que como les mencioné, en esta fase lo que va a ocurrir es la duplicación de las organelas, ¿no? Entonces en esta fase aún se va a mantener la cantidad normal de los cromosomas de una célula, ¿no? Los 23 pares de cromosomas. Después de la fase G1 vamos a tener a la fase S, o la fase de síntesis, también conocida con ese otro nombre, que va a corresponder a la fase en la que se va a sintetizar y duplicar el ADN. Entonces, como en esta fase se va a duplicar el ADN, vamos a ver que el doble de cantidad de cromosomas, ¿no? Si es que lo habitual es que se tenga 23 pares de cromosomas en la fase de síntesis, vamos a ver que al final de la fase de síntesis ya se va a tener el doble. Luego de la fase S vamos a tener a la fase G2 de interfase,
Y como les menciono, en esta fase lo que se va a buscar es que, digamos, la célula ya esté lista para que pase a la fase de división celular. Es decir, acá se va a verificar que tenga el ADN ya duplicado, las organelas duplicadas, y si es que no lo están en esta fase, en este periodo, lo van a completar, ¿no? Y como se puede ver, en esta fase la cantidad de ADN va a estar duplicado. Y una vez finalizada todo este periodo de interfase, vamos a tener a la fase de mitosis. En la mitosis va a corresponder a lo que vendría a ser división celular. Y como se habla ya en este caso de división, vamos a ver que la cantidad de cromosomas se va a reducir ahora a la mitad de lo que se encontraba en G2. ¿Y para qué se reduce a la mitad? Para que se distribuya, ¿no? Una mitad a una célula hija y la otra mitad a la otra célula hija. Y así vamos a poder ver que en el caso de las células somáticas, este periodo, y dependiendo del tipo de célula también, todo este ciclo celular se va a poder repetir varias veces, ¿no? Como les mencioné, en neuronas y miocitos, esto no ocurre porque entran en la fase G sub 0, y en el caso de los linfocitos, que son células que pertenecen al sistema inmunológico de nuestro cuerpo, esto va a ocurrir muy pocas veces. Y acá igual para que vean el camino que va a seguir la cantidad de cromosomas o de ADN. Ahora, si es que hablamos netamente de lo que vendría a ser división celular, y como les mencioné en esta clase solamente vamos a tocar lo que es mitosis, vamos a tener acá un breve resumen de todo lo que vendría a ser la mitosis, ¿no? Ahora, para que ocurra la mitosis, o antes de que ocurra la mitosis, como les mencioné, debe haber un periodo de duplicación y de aumento del tamaño, obviamente, de las organelas que conforman una célula, ya sea retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, mitocondria, todas esas organelas, para que durante el periodo de división celular cada una de estas organelas sea distribuida de manera equitativa en cada una de las células hijas que se formen. Además, tenemos que asegurar también que los cromosomas o el material genético que va a ser dividido en cada una de las células hijas sean cromosomas que mantengan esa capacidad de autoduplicarse. Es decir, que estas células hijas puedan formar nuevas células hijas y se pasen a convertir en células madre, ¿no? Ahora, la mitosis va a constar de 5 fases, ¿no? Vamos a tener, bueno, el periodo de interfase, que es general de todas, ya sea de células que pasen por mitosis o por meiosis, como les menciono, esto es parte del inicio del ciclo celular. Como vemos en esta gráfica, nos menciona, ¿no?, que los centriolos en interfase se duplican, el ADN se duplica, y bueno, las demás organelas también se van a duplicar. Ahora, las que forman parte netamente de lo que vendría a ser mitosis, vamos a tener a la fase de profase, la prometafase, que está graficada aquí, vamos a tener a la metafase, la anafase y la telofase. Y también va a haber, digamos, una fase o una etapa conocida como citocinesis, que va a ser la que básicamente me va a dar la división en las dos células hijas, ¿no? Vamos a tener que durante lo que vendría a ser las 5 fases, profase, metafase, anafase y telofase, va a estar presente siempre el uso mitótico, y se va a formar en la profase, es decir, en el inicio de la mitosis. Y a inicios de lo que vendría a ser anafase se empieza a formar la citocinesis para que finalice en el periodo de telofase. Entonces ahora vamos a pasar a explicar cada una de estas fases de la mitosis.
Vamos a iniciar con lo que vendría a ser profase. Para profase, recuerden, antes de que inicie profase, ya tenemos a nuestra célula con cada una de las organelas duplicadas e incluso el material genético, el ADN o los cromosomas, ¿no? Entonces, en esta profase van a ocurrir tres hechos indispensables. El primero es que vamos a tener nuestro cromosoma que sea duplicado se va a empezar a condensar y lo vamos a ver aquí, ¿no? Si se dan cuenta, en esta gráfica vemos acá que pertenece a interfase, vemos al cromosoma todo desordenado. Pero si ya pasamos a profase, en esta profase lo que va a ocurrir es que este cromosoma que en un inicio estaba desordenado va a empezar a condensarse y va a formar la estructura habitual, la estructura que todos conocemos de los cromosomas, ¿no? Que va a estar conformado por dos cromátidas hermanas y va a tener un aspecto de una X. Entonces, para la condensación para que ocurra esta condensación de cromosomas, vamos a tener que las cromátidas, que les menciono que es, digamos, la mitad de un cromosoma, por decirlo así, se va a empezar a condensar y durante este periodo de condensación se va a hacer más gruesita y se va a hacer más corta en tamaño. Ahora, cuando las dos cromátidas se unen, se va a poder visualizar un centrómero. El centrómero es la parte media de las cromátidas. Si se los grafico, más o menos estaríamos hablando de esto. Acá vamos a dibujar, por ejemplo, un cromosoma. Ya. Todo esto que les estoy graficando sería un cromosoma. La mitad, toda esta parte de acá, vendría a ser la cromátida. Y el punto medio que une a ambas cromátidas vendría a ser el centrosoma. El centrómero, perdón. Vendría a ser el centrómero. Ahora, ¿qué otro hecho más debe ocurrir para que se condensen las cromátidas, ¿no? Entonces teníamos que se hacían más cortas, más gruesas y que ya se podía visualizar el centrómero. También vamos a tener que una vez que ocurre ya esta condensación de las cromátidas y forman el cromosoma, estos cromosomas acá están graficados muy grandes ya, pero es bueno, están graficados con el hecho de que sea didáctica la clase. Estos cromosomas del centro del núcleo, toda esta zona marrón clara que se ve aquí es el núcleo y esta marrón oscura es el nucleolo. Entonces del centro del núcleo los cromosomas van a empezar a migrar o a dirigirse hacia la periferia del núcleo. A esta periferia del núcleo se le conoce con el nombre de carioteca. Entonces, como todos los cromosomas, los 23 pares de cromosomas van a empezar a migrar hacia la carioteca, me van a dejar un centro nuclear blanco, un centro nuclear vacío. Y una vez que ocurre este hecho, ¿no? De que migran hacia la carioteca los cromosomas, van a empezar lo que se conoce como desintegración de la membrana nuclear, ¿no? Para que salgan del interior del núcleo de los cromosomas. ¿Y cómo va a ocurrir esta desintegración de la membrana nuclear? Esto va a ocurrir gracias a que el retículo endoplasmático que me va a formar la membrana nuclear va a empezar a desintegrarse. Entonces va a haber, como se menciona, la desintegración de la membrana nuclear y los cromosomas van a poder salir hacia el citoplasma de la célula. Otra cosa que va a ocurrir es que va a haber una desintegración del citoesqueleto de la célula y en general todas las células van a adoptar una forma esférica, van a tener una forma esférica. Y esto también, la desintegración del citoesqueleto del citoplasma celular, va a hacer que si es que habían células que estaban unidas unas con otras, empiecen a perder contacto
con las células vecinas y también empiezan a perder contacto con su entorno. Entonces van a ser células libres, por decirlo así. Y lo que vendrían a ser las organelas como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi se van a empezar a encerrar en vesículas. Ahora, otro hecho importante también que ocurre durante la profase es que se va a formar el uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Son centriolos, un par de centriolos acompañados de microtúbulos, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser profase, aún no están bien diferenciados todos los microtúbulos como se ven aquí. Solamente se van a poder observar estos centriolos, ¿no? Los centriolos, que son los tubitos de aquí, y también se van a poder observar los microtúbulos, pero van a tener un tamaño más corto que el que se grafica aquí. Ahora, los centriolos van a ser estructuras que se van a, que al igual que las demás organelas, ¿no? Los centriolos van a ser organelas que se van a duplicar durante la interfase. Entonces, digamos, en una célula habitual, una célula normal, solamente va a haber un centriolo. Cuando pasa la interfase, este centriolo único se va a duplicar y van a formar dos centriolos. Y una vez que ocurre, digamos, este periodo de duplicación de los centriolos, estos centriolos van a migrar hacia los polos celulares, es decir, hacia los extremos de la célula. Y esta migración hacia los extremos de la célula va a hacer que se encuentren un centriolo solo, ¿no?, en cada extremo de la célula. Y esto va a estimular la formación de un procentriolo. Este procentriolo va a ser, digamos, como que la aparición de un centriolo más corto y que va a disponerse en ángulo de 90 grados al centriolo original. Y conforme se va terminando el periodo de interfase e ingresando a profase, este procentriolo que se ha formado va a ir aumentando de tamaño, ¿no? Y finalmente vamos a tener estas dos estructuras, estos dos centriolos, y alrededor de los centriolos vamos a encontrar a microtúbulos. Un tercer acontecimiento importante en lo que vendría a ser la profase es la desintegración del nucleolo. Así como se desintegró la membrana del núcleo, se empieza a desintegrar el nucleolo. ¿Qué es lo que ocurre con el nucleolo? El nucleolo poco a poco va a ir disminuyendo su tamaño hasta que finalmente va a desaparecer. Ahora, si es que pasamos a la siguiente fase, que vendría a ser la prometafase, esta es una fase, en comparación con las demás, de corta duración. También van a ocurrir en forma general tres acontecimientos importantes. Lo primero va a ser la desintegración de la carioteca, ¿no?, como ya les había mencionado aquí también, que es la desaparición de la envoltura nuclear. Entonces, como ya hay una desaparición completa de la envoltura nuclear, se puede ver que los cromosomas ya están viajando libremente en el interior de la célula. Ya no están limitadas solamente al núcleo. Otra cosa que podemos ver es que los cromosomas están más condensados. Se puede ver, digamos, un tamaño más pequeño de los cromosomas. Y como se menciona, van a tener una disposición desordenada, es decir, pueden estar en cualquier parte en el interior del núcleo. También vamos a tener que los centrosomas van a encontrarse exactamente en cada uno de los polos celulares, es decir, hacia un extremo celular y hacia otro extremo celular. Y ahora sí vamos a tener a las fibras del uso que se conocen, ¿no?, estos microtúbulos que forman parte, o bueno, que se encuentran alrededor de los centriolos. Vamos a ver que estos microtúbulos van a ocupar el lugar que antes era ocupado por el núcleo, ¿no? Ya se pueden ver también que estos microtúbulos
son más largos. Entonces, dentro del complejo que forma el centrosoma con los microtúbulos, vamos a poder diferenciar tres tipos de microtúbulos, o también conocidas como fibras. Vamos a tener tres tipos, como les menciono: las fibras cinetocóricas, las fibras polares y las fibras de Laster. Las fibras cinetocóricas van a ser las fibras que se van a encontrar a esta altura, ¿no? En el medio del núcleo. Y de lo que se van a encargar básicamente estas fibras cinetocóricas es de unirse al cinetocoro del cromosoma. Y el cinetocoro del cromosoma se va a encontrar en el centrómero del cromosoma. ¿No? El cinetocoro va a ser una proteína que se va a encontrar en el centrómero del cromosoma, y el centrómero, recuerden que es la parte media o la parte que une a ambas cromátides hermanas para formar el cromosoma. Entonces, las fibras que se unen al cinetocoro del cromosoma van a ser las fibras cinetocóricas, que habitualmente se encuentran en esta región central. También vamos a tener fibras polares. Las fibras polares van a ser aquellas fibras que también son largas, pero que no se unen al cinetocoro del cromosoma, ¿no? Van a ser fibras o microtúbulos que van a estar libres. Y las últimas fibras o microtúbulos que vamos a tener van a ser las fibras de Laster. Estas van a estar dispuestas alrededor de los centriolos, como se puede ver aquí, y van a tener un tamaño bastante más corto. Estas fibras de Laster básicamente lo que se van a encargar es de mantener a los centrosomas, a los centrómeros, en los polos de la célula, ¿no? Para que se mantengan en esos extremos. Una vez finalizada esta etapa de prometafase, vamos a pasar a la metafase. En la metafase va a ocurrir tan solo un hecho, pero este es, digamos, uno de los acontecimientos más importantes de todo el ciclo celular, que vendría a ser los cromosomas van a continuar condensándose, ¿no? Hasta que lleguen a su punto de condensación máximo, que es en la metafase en donde ocurre esto. Y el hecho importante es que los cromosomas van a dividirse en sus cromátides, es decir, en sus mitades. Y esta división en sus mitades va a hacer que se unan a las fibras cinetocóricas para que finalmente estas fibras cinetocóricas lleven a las cromátides hacia los polos, ¿no? Pero en el caso, hasta la metafase, solamente se unen las fibras cinetocóricas al cinetocoro del cromosoma, y van a hacer que cada uno de los cromosomas se encuentren en el centro de la célula. A esta zona central de la célula se le va a conocer como zona ecuatorial o ecuador celular. Entonces, en la metafase vamos a tener a todos los cromosomas ordenaditos aquí en el centro de la célula. Y nuevamente les repito, se van a encontrar en el centro de la célula gracias a que las fibras cinetocóricas se han unido a los cinetocoros del cromosoma. Ahora aquí vamos a ver un cinetocoro, que es este que está aquí en verde. Y aquí en celeste vamos a poder observar los microtúbulos o las fibras cinetocóricas. Y en morado vemos el cromosoma, ¿no? Y aquí está, digamos, de forma más pequeña y completa, se puede ver el cromosoma. Vemos, bueno, no se puede observar acá muy bien, pero aquí se encuentra en verde el cinetocoro, y vamos a tener a las fibras cinetocóricas. Ahora, aquí en la imagen grande del cinetocoro, vamos a tener que el cinetocoro va a tener tres capas. Va a tener una capa externa, una capa media y una capa interna. Que, bueno, no se puede visualizar bien aquí la capa interna, porque está cubierta por cromosoma. La capa externa, ambas capas, tanto externas como internas, se les va a conocer como capas densas. Así vamos a tener una capa densa externa y una capa densa interna. Y bueno, la capa intermedia se va a llamar así, ¿no? Capa intermedia. La capa densa externa, como podemos ver,
va a tener una forma convexa, mientras que la capa densa interna va a ser más aplanada. La capa densa externa va a ser aquella capa en donde se van a unir los microtúbulos que forman parte de las fibras cinetocóricas. Se pueden unir entre 30 a 40 microtúbulos en esta capa densa externa del cinetocoro. Y con respecto a la capa densa interna, como les menciono, esta va a encontrarse unida al cromosoma a través del centrómero. Y como les mencioné en esta imagen, no se puede visualizar la capa densa interna porque está cubierta de cromosoma. ¿Y por qué está cubierta de cromosoma? Porque en esta capa densa interna van a entrar fibras de cromatina, ¿no? Digamos como que tejiendo o enlazando con la capa densa interna para que esta capa, este cinetocoro se quede adosado, se quede unido a lo que vendría a ser el centrómero del cromosoma. Ahora, esta capa densa interna, el cinetocoro en general va a estar compuesto de principalmente dos proteínas, la quinesina y la dineína, que le van a dar la capacidad contráctil al cinetocoro y para que, bueno, en etapas posteriores a la metafase, estos se encarguen de dividir el cromosoma en las dos cromátidas hermanas, ¿no? También, aparte de la quinesina y la dineína, existen otras proteínas a las que se les conoce con el nombre de CEMP, y vamos a tener a las CEMP A, B, C, D, E y F, siendo las más importantes las CEMP A y las CEMP B, que van a ser las proteínas que se van a encargar que se van a encontrar en la capa densa interna y que se van a encargar de enlazarse con el cromosoma, con la cromátide, ¿no? El cromosoma, para que se encuentren adosados del cromosoma a través de su centrómero. Ahora, durante anafase, que es la etapa que le va a seguir a la metafase, hay 4 hechos importantes. El primero es que se empiezan a partir las coecinas. Las coecinas van a ser proteínas que se van a ubicar en el centrómero del cromosoma, y que básicamente van a ser las que unen una cromátide hermana con otra. Entonces, como estas coecinas se parten, las cromátides hermanas que formaban el cromosoma se van a separar también. Y esto va a ocurrir de forma simultánea con cada uno de los cromosomas que se encuentran en el interior de la célula. Ahora, a estas cromátidas también se les puede llamar cromosomas hijos, y como les mencioné, van a estar unidos a las fibras cinetocóricas, ¿no? Y estas fibras cinetocóricas lo que van a hacer es que se van a ir acortando poco a poco, y digamos, en ese periodo de acortamiento de estas fibras cinetocóricas van a hacer que cada una de las cromátidas migren hacia los polos en donde se originan las fibras cinetocóricas, ¿no? Entonces acá vemos que si lo comparamos con la metafase, en la metafase todos se encontraban en el centro, y en anafase se han dividido en cromátidas y ahora están migrando a los polos. Ahora vamos a tener también que estas cromátides van a adoptar la forma de una V, ¿no? Teniendo a la parte del centrómero o la parte central del cromosoma dispuesto hacia la zona en la que se encuentra el centriolo, ¿no? Es decir, como hacia adelante. También vamos a tener que va a cambiar la forma de la célula. En metafase teníamos que la célula continuaba siendo redonda, y en anafase ya la célula va a tener un aspecto ovoide. ¿Y esto por qué? Por la migración de las cromátides hacia los polos, ¿no? Hace que toda la estructura interior celular sea más alargada, y por ende cambie la forma de la célula y a una forma ovoide.
Y también vamos a tener que en anafase va a iniciarse el periodo de citocinesis, ¿no? Como podemos ver aquí, van a ver, digamos, va a haber como una hendidura, ¿no? Y bueno, la citocinesis va a hacer referencia al periodo de división básicamente del citoplasma, para que me dé después a las dos células hijas. Para el inicio de la citocinesis existen dos teorías, ¿no? Existe una teoría conocida como, perdón, para lo que es la migración de las cromátidas existen dos teorías. La teoría del equilibrio dinámico y la teoría del deslizamiento, siendo la más aceptada la teoría del deslizamiento. La teoría del equilibrio dinámico lo que nos va a decir para que ocurra esta migración de las cromátidas hacia los polos es que va a haber una despolimerización de los microtúbulos. Es decir, va a ir como que desapareciendo secciones de los microtúbulos y esto va a hacer que las cromátides sean jaladas, sean llevadas hacia los polos. Mientras que la teoría de deslizamiento nos habla de que no, va a haber una proteína motora que se va a unir al cinetocoro de la cromátide y esta va a hacer que sea llevada, sea arrastrada la cromátide hacia el extremo, junto obviamente con la contracción de la fibra cinetocórica. Y una vez finalizada la fase de anafase o el periodo de anafase, vamos a pasar a lo que vendría a ser telofase. En telofase van a ocurrir tres cosas. Lo primero es que el cromosoma, el ADN, se empieza a descondensar y ya no va a tener esa forma de X, ¿no? Sino que ahora lo vamos a tener todo desordenado. ¿Y por qué hay dos? Porque recuerden que todo se había duplicado, ¿no? Y acá ya se está separando bonito. Entonces acá tenemos la descondensación de dos cromosomas. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener que el núcleo, tanto la envoltura nuclear con el núcleo entero, va a empezar a aparecer. ¿Y esto gracias a qué? Al retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que va a hacer el retículo endoplasmático? Va a ser liberada de las vesículas en las que era encerrada. Este retículo endoplasmático se va a poner alrededor del cromosoma descondensado y va a empezar a sintetizar las proteínas que van a formar parte de la envoltura nuclear, ¿no? Y se forma el núcleo. Y también vamos a tener que van a aparecer los nucleolos. Y bueno, las estructuras, las demás organelas se van a empezar a dividir, ¿no? Una hacia un lado y la otra hacia el otro extremo. Y bueno, aquí también va a continuar el periodo de citocinesis. Acá va a continuar y va a finalizar el periodo de citocinesis. Como vemos aquí, la hendidura en la célula va a estar más marcada y finalmente va a ocurrir la división celular, ¿no? Y se van a formar las dos células hijas. Ahora, si hablamos acá netamente de la citocinesis, que es digamos, la división del citoplasma, se va a caracterizar por dos pasos, dos etapas. La primera es la formación del surco ecuatorial profundo, que es estas hendiduras que vemos aquí. Estas son conocidas como surcos ecuatoriales profundos, y la formación del cuerpo intermedio. Si recuerdan, los centriolos tenían diversas fibras, ¿no? Y habían unas fibras que eran las fibras polares, que eran las que permanecían uniendo un extremo con el otro a lo largo de la célula, porque las cinetocóricas ya se habían contraído, se habían reducido para traerme los cromosomas hacia un extremo, ¿no? Entonces, estas fibras polares van a empezar a desaparecer, pero la parte central de las fibras polares va a permanecer. Y esta permanencia de las partes centrales me va a formar a lo que se conoce como el anillo contráctil celular. Y bueno, este anillo contráctil va a encontrarse en la zona ecuatorial, va a estar formado por actina y va a actuar a forma de, por ejemplo, pongamos que este es un globo y en el centro
un globo lleno de agua y en el centro le ponemos una liga, ¿no? Entonces este anillo contráctil va a actuar, perdón, como una liga hasta que finalmente me divida a esta única célula hasta ese momento en dos células hijas. En eso básicamente consiste la citocinesis, ¿no? Y bueno, ahí vemos nuevamente que ya en cada lado se encuentra la cromatina descondensada, el núcleo y el nucleolo. Ahora, ya para terminar, toda esa parte de ciclo celular, vamos a tener que hablar de lo que vendría a ser el control del ciclo celular. Entonces, todo esto de lo que hemos hablado, de que las células se duplican, el material genético o el ADN se duplica, para que ocurra todo esto, no es que cualquier célula se pueda duplicar, ¿no? Va a existir algo que se denomina control celular. Este control celular va a ocurrir básicamente para evitar que algunas células, como por ejemplo las células que han sufrido alguna aberración, que tienen alguna aberración dentro de su material genético, se empiecen a duplicar, a duplicar incontroladamente, ¿no? Y digamos, ocurre con la finalidad de que las células que pasen todo este periodo de ciclo celular sean células íntegras, células normales o células sanas y no células aberrantes. Entonces, vamos a tener que a lo largo de cada una de las fases del ciclo celular van a haber diversas sustancias, en general son proteínas, que se van a encargar del control del ciclo celular. Vamos a tener que, por ejemplo, en G1, que es el inicio de la interfase, ¿no? Acá vamos a poner en G1, que es el inicio de la interfase, vamos a tener que va a haber un punto de arranque o a lo que se conoce también como control de G1. A este control de G1 básicamente lo que se va a encargar es de tomar la decisión frente a la presencia de determinadas sustancias de si esta célula va a continuar durante todo este proceso de ciclo celular y de división celular o no, o pasa a la fase de G sub 0, ¿no? Como lo que ocurría con las neuronas y con los miocitos o las células musculares. De eso se va a encargar el control en G1. Ahora, de forma general, en el control de todo el ciclo celular van a intervenir dos tipos de proteínas, que son las ciclinas, vamos a ponerlo acá, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Ya, esos son básicamente, o sea, intervienen un montón de proteínas, pero las de mayor importancia son estas dos, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Ahora, vamos a tener que las ciclinas van a tener su nombre debido a que en el curso de todo el ciclo celular van a alternar con el periodo de síntesis. Y las quinasas van a servir porque van a interactuar con las ciclinas. Las quinasas van a estar presentes siempre y cuando hayan ciclinas. Y van a servir para activar a las moléculas responsables de todo lo que vendría a ser división celular. Ahora, van a existir varios tipos de ciclinas y varios tipos de quinasas. Dentro de las ciclinas vamos a tener a dos de importancia. A la ciclina M y a la ciclina G1. Y dentro de las quinasas dependientes de ciclinas vamos a tener también a dos importantes.
vamos a tener a la CDK, a la CDK2 y a la CDC2. Ahora les estaba mencionando acá, ¿no? En el periodo, en lo que es el G1 de interfase, va a existir el control de G1, que básicamente va a indicarme si es que la célula puede arrancar o no el ciclo celular. Por eso también se le conoce como punto de arranque. Luego vamos a tener que acá en la fase S o la fase de síntesis van a empezar su acción ambas proteínas, ¿no? Tanto ciclinas como quinasas dependientes de ciclinas. En esta principalmente va a actuar la ciclina G1 y la CDK2, la quinasa CDK2. Entonces vamos a tener que la ciclina G1 va a activar a la CDK2 y la CDK2 va a iniciar todo un proceso de fosforilación de diversas proteínas. Y estas proteínas básicamente que va a fosforilar van a ser aquellas proteínas que se van a encargar de la replicación del ADN. ¿Ya? Entonces, la CDK2 solamente va a actuar cuando es activada por la ciclina G1. Y cuando es activada por la ciclina G1 va a formar un complejo. A este complejo, en donde se une ciclina G1 y CDK2, se le va a conocer como SPF. SPF, complejo SPF, que básicamente, bueno, si se traduce va a ser el factor promotor de la fase S. Acá, factor promotor de la fase S. Y bueno, como les menciono, este compuesto formado por ciclina G1 y CDK2 se va a encargar de generar la replicación y la síntesis del ADN, ¿no? O la duplicación del ADN y todas las proteínas que están involucradas dentro de este proceso. A su vez, bueno, para que ya finalice lo que vendría a ser la fase de síntesis, vamos a tener que va a empezar a disminuir la cantidad de ciclina G1 en la célula. Y al disminuir la cantidad de ciclina G1, se va a descomponer o disociar este complejo SPF. Y esta disociación del complejo SPF va a ser lo que va a finalizar la fase S o la fase de síntesis. Ahora hay que recalcar también que esta fase S solamente puede ocurrir una sola vez, es decir, en una célula solamente se puede replicar, por cada ciclo celular, solamente se puede replicar una vez, para así solamente tener, digamos, el material genético duplicado 2 veces nada más. Es decir, tener 2 cromosomas, ¿no? Luego vamos a tener que también van a haber moléculas de control celular en lo que vendría a ser G2. Acá en G2 vamos a tener a las otras ciclinas, a las ciclinas M. No, en G2 va a haber como va a ser un periodo de interfase también bastante corto, vamos a tener que van a actuar mecanismos de seguridad para controlar todo este proceso, pero solamente digamos son proteínas que no tienen mucha relevancia en comparación con la ciclina G1 y la CDK2. Entonces, ya bueno, ahí digamos finalizaría todo el control del ciclo celular en lo que vendría a ser interfase. Ya si hablamos de mitosis, ahí es donde van a actuar las otras ciclinas y las otras quinasas. Nos vamos a tener que acá va a actuar ya la ciclina M de mitosis, ciclina M, y vamos a tener que junto con la ciclina M va a actuar la quinasa CDC2.
¿no? Para que ocurra todo este proceso de profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ahora, al igual que lo que ocurre en la fase S, esta ciclina M va a activar, por decir, a la CDC2 y va a permitir la acción de la CDC2. Y también, digamos, al fusionarse o al activarse, van a formar un complejo. A este complejo se le conoce como MPF. Este complejo NPF va a ser el factor promotor de la fase, de la fase M, ¿no? Y bueno, van a ser básicamente las moléculas encargadas de que todo ocurra de manera correcta, sin ningún tipo de alteración, durante todo el ciclo celular. Y acá, por ejemplo, vamos a poner a modo de ejemplo qué es lo que ocurre cuando estas células, estas moléculas, no actúan de forma correcta, que es, digamos, lo que ocurre en el cáncer. Acá, por ejemplo, vamos a tener una célula que, bueno, al igual que las demás células de nuestro organismo, o bueno, que la mayoría, lo que debería hacer es dividirse. Pero hay algo característico en esta célula, es que esta célula tiene dentro de su cromosoma una aberración, una mutación, ¿no? Y como su control de ciclo celular no ha estado actuando de la manera correcta, esta célula, a pesar de que tiene una aberración en su cromosoma, ha continuado dividiéndose. Y así cada célula hija también se ha dividido, hasta que finalmente me ha formado en esa persona que ha empezado a dividir esta célula mutada o aberrada, cáncer, ¿no? Con diversas células cancerosas. Eso es lo que ocurriría, digamos, en una persona que tiene cáncer. Lo que pasa es que falla su control del ciclo celular. Existen también, además de estas ciclinas y quinasas que les expliqué aquí, oncogenes y genes supresores de tumores que también se van a encargar del control celular. En el caso de los oncogenes, vamos a tener que va a existir una proteína RAS, ¿no? Que forma parte de las proteínas oncogénicas. ¿Qué es lo que debe ocurrir de forma normal con esta proteína RAS, ¿no? Como vemos, esta proteína RAS va a ser estimulada por factores de crecimiento, ¿no? Este factor de crecimiento va a ser una molécula que le va a indicar al organismo de que esa célula debe iniciar a duplicarse o empezar a crecer, ¿no? Como dice su propio nombre. Entonces, ese factor de crecimiento va a tener en las células un receptor del factor de crecimiento. Y es este receptor del factor de crecimiento, cuando se une al factor de crecimiento, el que va a hacer que el RAS, el oncogen RAS, se active o se encienda, ¿no? A su vez, este oncogen RAS va a unirse a un GTP, que es una molécula que le va a dar energía, y esta unión de activación del RAS más la unión al GTP va a activarme a otro oncogen, que vendría a ser el RAF. Y este oncogen RAF va a ser el que me va a dar la señal, me va a indicar de que esta célula puede dividirse y proliferarse o empezar a crecer, digamos, porque así lo demanda el organismo, ¿no? Ahora, eso solamente en casos de que haya factores de crecimiento, que son factores que van a estimular la división o el inicio del ciclo celular. Pero si es que no hay este factor de crecimiento de forma normal, no debería encenderse todo ese sistema, ¿no? Y por lo tanto no va a haber una señal que indique que la célula se debe dividir o que debe proliferar. Como les menciono, esto ocurre en células normales, pero ¿qué es lo que ocurre en células oncogénicas, en células cancerosas? Células cancerosas va a haber un RAS al que se conoce como RAS oncogénico, que es un RAS mutante, que a pesar de que no haya estímulo, como se puede ver, no hay aquí estímulo por el factor de crecimiento, este RAS, como es mutante, permanece activo, como acá dice, permanece siempre encendido. Entonces, al estar siempre encendido,
se va a unir también al GTP, que es la molécula que le va a dar energía, y esto va a permitir la unión del otro oncogen RAF al RAS. Y va a empezar, ¿no?, nuevamente lo que vendría a ser la división y la proliferación celular. Pero como les menciono, aquí ocurre tanto división como proliferación de la célula sin el estímulo adecuado. Acá no hay ningún estímulo, no vemos ningún factor de crecimiento. Y esto en una célula sana, en una persona sana, no debería ocurrir. Solamente ocurre, digamos, cuando existen alteraciones en el control del ciclo celular. Ahora, existe también, al igual que los oncogenes, otro tipo de controladores del ciclo celular, ¿no?, que son los supresores tumorales. También vamos a ver que dentro de los supresores tumorales, al más conocido va a ser la proteína P53. Esta proteína P53 va a ser una proteína que se va a encargar de detectar el daño en el ADN. ¿Ya? Y bueno, básicamente la acción del P53 va a ser el detener a la célula en la fase G1 o el punto de control G1 de la interfase, si es que detecta obviamente un daño en la célula. También va a reparar el ADN en caso lo pueda hacer, ¿no? Digamos, si es que es un daño reparable, lo va a reparar, y si es que repara este daño en el ADN, va a hacer que nuevamente esta célula que tenía un daño pero que ya está reparado ingrese al ciclo celular y continúe en interfase, ¿no? Porque recordemos que se había detenido en G1, es decir, continúe la síntesis, la fase de síntesis, que era en donde se duplicaba el ADN, y como ya estaba reparado, ya no iba a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si es que no puede reparar este ADN? Lo que va a hacer es que va a matar a la célula, va a hacer que la célula entre en apoptosis. Esto solamente si es que la reparación del ADN no es posible. Como se menciona aquí, de lo que se va a encargar la P53 es que no pasen o no completen el ciclo celular aquellas células que tienen su ADN dañado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando existe una P53 que no funciona de manera correctamente, como sucede en las células cancerosas, ¿no? Esta P53 no se va a poder unir al ADN, ¿no? Para que detecte el daño en el ADN, la P53 se tiene que unir al ADN. Pero cuando la P53 presenta alguna alteración en su estructura, no se va a poder unir al ADN, y al no poderse unir al ADN no va a poder realizar ninguna de las funciones que ya mencionamos aquí, ¿no? No va a poder detener a la célula en G1, no va a poder dañar su ADN, ni matar a la célula en caso el daño en el ADN sea irreparable. Y como no va a poder detenerla, sobre todo en G1, esta célula con el ADN dañado va a hacer todo esto, ¿no? Va a pasar el ciclo celular y va a empezar a dividirse así varias veces hasta que finalmente me forme un tumor o cáncer en la persona en la que está dañado todo este ciclo este control del ciclo celular. Y ahí acaba, creo, sí, ahí acaba la clase. No sé si es que tienen alguna duda sobre el tema o quieren que les repita alguna parte, me lo mencionan en el chat. O si gustan pueden encender su micro también. Les doy 2 minutitos si es que tienen alguna duda o quieren que les repita algo en lo que no he sido clara de repente. Si no, ya para acabar la clase, pues. Ya, me han preguntado qué célula dura años en la fase de G1. Recuerden que las células que duran, digamos, de manera indefinida o un periodo largo en G1, van a ser células que ya no van a pasar por el proceso de división de ciclo celular, ¿no? Si es que definitivamente la célula está destinada a permanecer toda su vida en G1, digamos, se va a dejar de llamar para esa célula fase de G1
y va a empezar a llamarse G sub 0, ¿no? O la fase G0. Eso ocurre, como les mencioné, en el caso de las células del músculo, que se conoce con el nombre de miocitos, y en el caso de las neuronas. Pero, digamos, hay células que se mantienen durante un tiempo bastante prolongado en G1, que vendrían a ser células como los linfocitos, por ejemplo, que son células que se encargan de detectar a bacterias, a parásitos, a virus en el organismo y van a empezar a multiplicarse. Ahora, por ejemplo, los linfocitos pueden permanecer durante varios años en este periodo de G1 si es que, por ejemplo, una persona no se enferma durante años, ¿no? Si es que una persona no tiene infecciones por bacterias, no tiene infecciones por virus, no tiene infecciones por parásitos, no va a requerir de una cantidad abundante de linfocitos. Entonces los linfocitos no van a necesitar de dividirse y van a permanecer durante todo ese tiempo que la persona permanece sin alguna infección en esta etapa de G1. ¿Me dejé entender? Ya. Listo. Después me dicen que repita esta última parte. A esto te refieres, ¿no? Ya, ya, nuevamente. Como les menciono, en el caso del cáncer, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una célula que tiene una aberración en su cromosoma, en este caso menciona, ¿no?, que tiene una mutación, puede ser en cualquier segmento de su cromosoma, va a empezar a multiplicarse indefinidamente hasta que finalmente me forme al tumor, ¿no? Al tumor en el cáncer. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque está fallando el control del ciclo celular en esa célula, pues. Como les mencioné, no solamente van a haber quinasas dependientes de ciclinas ni ciclinas que van a controlar el ciclo celular, sino que también existen otros componentes celulares como lo son los oncogenes y los opresores tumorales. Ahora, si es que hablamos de oncogenes, vamos a tener que el oncogen más conocido va a ser el RAS, así como el supresor tumoral más conocido es el P53. Son de los que más se hablan, de los que más información van a encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el caso del oncogen RAS? El oncogen RAS debe ser estimulado por un factor de crecimiento, que es una hormona, ¿no?, que va a llegar, digamos, como una señal, algo que le va a decir a la célula que esa célula en específico necesita aumentar en cantidad. Entonces, si es que una célula recibe ese estímulo por este factor de crecimiento, va a activarme al RAS, va a encenderme al RAS. Y este RAS, para que ejerza, digamos, su función de activar al RAF a su vez, va a requerir de energía. Para eso se une al GTP. Entonces, el RAS activado por el factor de crecimiento se une al GTP a su fuente de energía y me va a activar al RAF. Y el RAF va a ser quien me va a decir o le va a dar la señal en general a todo el interior de la célula de que inicie la interfase y que después pase a la etapa de división celular. Ahora, si es que no existe este estímulo hormonal por el factor de crecimiento, no debería obviamente haber ni división ni proliferación celular. Pero cuando existen mutaciones en el RAS, este RAS va a permanecer activo en la célula, este RAS va a estar anclado en la célula como una proteína y va a permanecer activa durante toda su vida, bueno, durante toda la vida de la célula que contiene este RAS, ¿no? Y como va a permanecer activa, no va a requerir ya del factor de crecimiento. Entonces va a unirse al GTP, va a activar al RAF y va a empezar a dividir a la célula, a hacer que la célula entre en interfase, que entre después
en profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, para que finalmente me dé células hijas, ¿no? Pero a pesar de que he hecho esto, digamos, no ha habido indicación del organismo de que se necesitaban más células de ese tipo. Entonces empieza así a multiplicarse indefinidamente y me va a generar un tumor, ¿no? A los tumores cancerígenos, ¿no? Por ejemplo, un tumor de mama. Igual en los supresores tumorales. Los supresores tumorales van a ser otro grupo de proteínas, dentro de las cuales vamos a tener a la proteína P53, que va a ser la más conocida. Esta proteína P53, si es que está actuando de forma normal, si es que no tiene ninguna alteración en su estructura, lo que va a hacer es que se va a unir al ADN, ¿no? Entonces, este P53 va a actuar a modo de un puente y el ADN va a ser como el carro. Entonces, el ADN va a pasar por el P53, ¿no? Y bueno, si es que el ADN no tiene ningún daño, va a pasar normal y al P53, al no detectar ningún daño, esta célula con ADN sin daño va a poder continuar de forma normal su ciclo celular. Ahora, si es que este P53 detecta un daño en el ADN, va a hacer que este ADN se quede en G1. Se quede en G1 y va a tomar dos caminos. Va a ver si es que ese daño en el ADN puede ser reparado, lo va a reparar. Y si es que no puede ser reparado, va a hacer que la célula entre en muerte celular programada o apoptosis, ¿no? Entonces, si es que repara el ADN, chévere, la célula tiene a su cromosoma normal, ¿no? Ya lo reparó, ya no tiene daño y puede continuar con su ciclo celular. Si es que no, va a matar a la célula. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el P53 tiene algún daño en su estructura? Recuerden que el P53 es una proteína, no puede tener algún daño estructural. Si es que el P53 tiene algún daño estructural, ya no va a poder unirse al ADN, ya no va a poder actuar como si fuese un puente, ¿no? Por el que va a pasar el ADN. Ya no va a poder actuar de esa manera. Entonces, si es que ya no se une al ADN, obviamente ya no va a poder detectar si es que el ADN es normal o si es que tiene daño. Y entonces todas las células van a pasar por el ciclo celular, independientemente de si presenten daño o no. Todas pasan. Entonces, en ese proceso de que todas pasan, puede pasar alguna célula que tenga su ADN dañado con alguna mutación. Y como no ha sido detectada por el P53, va a empezar a dividirse así indefinidamente y me va a formar también un tumor, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente esta parte. Ahora sí quedó claro, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, chicos, les doy 2 minutos hasta las 10:26 por si tienen alguna otra pregunta, le escriben y si no, estaríamos acabando como les dije.
Ya chicos, parece que no hay más preguntas, entonces, este, ahí estaríamos acabando la clase. Gracias por haber escuchado y espero que les sirva.